Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La historia del carbón hoy es paradójica. Mientras en el mundo se toman decisiones alrededor de la descarbonización y acelerar los procesos de transición de energías por cuenta primero de la pandemia y ahora de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del carbón han tocado máximos históricos. Incluso en Europa ya se están prendiendo de nuevo plantas de generación térmica con carbón. Este nuevo auge del carbón puede ser una gran noticia para Colombia, por cuanto es uno de los principales productos de exportación. Sin embargo, también puede generar efectos colaterales en el abastecimiento local que podrían afectar el suministro de energía y la producción de algunos sectores. Para analizar esta situación, nos acompañan hoy Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, el gremio que reúne a las empresas de generación térmica, y el doctor Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, gremio nacional que congrega y representa las empresas productoras y comercializadoras de carbón y o coque en Colombia. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un saludo para todos. Carlos, muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, empecemos por lo general y luego aterrizamos en Colombia. ¿Qué ha impulsado el precio del carbón y cuál es el efecto global de los precios en la energía? Doctor Carlos. Son muchas cosas. O sea, el incremento de los precios de los commodities no arranca con la invasión de Rusia a Ucrania. Ya veníamos en un incremento de la demanda por parte de Europa porque tuvimos un periodo de escasez de fuentes de energía renovables en lo que se ha basado parte de la matriz de Europa en los últimos años. O sea, hubo escasez de vientos, hubo escasez de generación térmica, hizo que se consumieran muchas de sus reservas de gas, que es el combustible de respaldo que tienen en Europa, y eso pues presionó al alza el precio del gas, se vuelve mucho más costoso generar con gas y genera una presión sobre la demanda de carbón a nivel global, solo de Europa. Pero por todo el mundo, con la reactivación económica, ya venía esa presión de demanda, de mayor demanda de carbones y los precios se empiezan a elevar. Ya con Europa también diciendo voy a prender de nuevo las plantas porque tengo un gran riesgo, y con el posible desabastecimiento que va a tener, porque el 38% del suministro de gas de Europa proviene de Rusia, ya con este conflicto, con los bloqueos comerciales que se empiezan a dar, pues esto se disparó de una manera impresionante. Y lo que hay ahora es una gran incertidumbre. Tenemos demanda de carbón por todos lados, pero seguramente esa demanda de carbón no es porque el consumo efectivamente está incrementando, sino porque los países se están estoqueando, porque no saben qué va a poder pasar. Entonces, de un consumo normal de 7.800 millones de toneladas de carbón, de las cuales por lo menos 6.800 es carbón térmico para la generación y para la industria, podemos este año fácilmente reportar 8.200 millones de toneladas de consumo de carbón. Y ese consumo es básicamente motivo precaución. No sabemos qué va a pasar, hay muchísima incertidumbre, entonces compremos carbón, compremos carbón. Ok, perfecto, doctor Carlos. Doctor Alejandro, ¿usted qué está viendo? Yo le sumaría algo adicional a lo que menciona Carlos, y es que digamos que muchas de las inversiones que se venían dando regularmente hace unos 10 años, 12 años, tanto en carbón como en el sector de petróleo y gas, se movieron hacia energías renovables. Entonces, digamos que este boom de renovables también hizo, obviamente, que se retrasaran o que no se realizaran básicamente inversiones en este tipo de commodities. Y pues obviamente cuando el mundo comienza a reaccionar, y lo mencionaba Carlos, cuando comienza a reaccionar el año pasado con unos crecimientos mucho más grandes, pues obviamente comienza a darse una presión hacia el lado de mayor consumo, tanto en petróleo, gas como en carbón, y particularmente en carbón. Y obviamente pues eso se incrementa con la situación y la coyuntura europea en el tema de Ucrania, y obviamente la falta de gas para generación. Entonces pues ve uno países como Alemania, como España, volviendo a abrir las plantas de generación térmica que tenían allí, digamos que en pijamadas. Y hoy en día pues estamos viendo una presión muy grande para poder utilizar esos combustibles. Ok. ¿Hasta dónde pueden llegar los precios y cuáles son los escenarios que ustedes están observando? Y se lo pregunto porque por el viejo y conocido refrán de sube como palma y cae como coco. Doctor Carlos. Voy a sacar una bolita de cristal a ver si me funciona, porque esto es algo impredecible, pero lo que sí puede llegar a suceder es que si tú ves, hay un disparo de todos los energéticos.
Y los países tienen un mix, Una parte la genero con gas, otra parte la genero con carbón, otra parte la genero con renovables, etcétera. Y ese mix está disparado. Hay una crisis energética que no es de ahora. En Europa, los costos de la energía se han disparado de una forma impresionante. Con esta situación que se está dando en este momento, en donde el petróleo se disparó, ya hubo un periodo de una semana de corrección, pero llegamos a estar en un precio histórico de 14 años. Por supuesto, el precio del gas ya está incomparable y el precio del carbón está pues en unos valores que usted hoy monta un barco a $350 y lo para poder negociar a 400. O sea, eso están sucediendo muchas cosas. Lo que viene es que ese incremento en el costo de la energía exacerba la crisis energética. Esa crisis energética pues conduce a que pues usted diga, hay un momento en el sector industrial en que a esos precios de la energía no puedo producir y se empieza a disminuir la velocidad del crecimiento económico en los diferentes países, con unos niveles de inflación además que se han dado en todo el mundo, pues lo que seguramente se nos puede venir es un recalentamiento de las economías muy similar o incluso de mayor profundidad el que vimos durante la pandemia en el 2020, y eso pues también puede suceder que así como suben los precios en algún momento, precisamente por la disminución del ritmo de crecimiento económico, se paran las industrias, paran los pedidos y cae la demanda y hace caer los precios en una forma que también no podemos predecir. Pero recuerden que hace 6 meses estábamos a $40 la tonelada de carbón térmico. Correcto, así es. Doctor Alejandro, ¿usted cómo está viendo el tema de los precios? Pues digamos, yo creo que, y lo venimos diciendo más o menos desde el mes de octubre, que esto no es un tema coyuntural, es decir, yo lo veo un poco más estructural, y se refleja un poco, digamos, en los precios de los futuros, tanto de gas como de petróleo, como de carbón. Es decir, pues uno no ve como una caída dramática en el precio. Por ejemplo, en carbón, pues de los niveles que estamos hoy de $400, ve uno que hace un año estamos hablando de compras de futuros a $200, $250. Algo similar pasa en petróleo, digamos, no se prevé como que el mercado pues reaccione rápido, pero obviamente esto tiene, como lo mencionaba Carlos, unos límites, y es hasta donde yo como usuario estoy dispuesto a seguir asumiendo un mayor precio cada día, y si por el otro lado más bien no tomo la decisión de ajustarme y decir, bueno, pues entonces no voy a producir a estos costos y comienzo a contraerme desde el punto de vista de producción, y obviamente pues con eso, con la presión inflacionaria que se vendría, pues tendríamos un recalentamiento de la economía muy fuerte a nivel mundial. Entonces, como te digo, yo creo que esto es un tema que puede durar un tiempo. Y hay que mirar es qué tan rápido ese coco cae o no cae, así es. A propósito de lo que están mencionando ustedes, algunos analistas, desde el año pasado incluso, y antes de la invasión de Rusia a Ucrania, mencionaron la posibilidad de que en el mundo se diera un fenómeno de estanflación, una inflación alta, pero con muy bajo o cero crecimiento. ¿Ustedes están viendo esa posibilidad? Es que creo que ya se está empezando a advertir eso, y la decisión de la Reserva Federal en los Estados Unidos esta semana del incremento de su tasa en 0.25 precisamente tiene que ver con esa discusión. Una inflación que no se había visto en los últimos 40 años, estamos hablando de más del 4% de la inflación en Estados Unidos, con una perspectiva de crecimiento económico mucho menor, y yo creo que ya todas las agencias internacionales van a empezar a ajustar los pronósticos de crecimiento de los países. Eso es algo bastante arriesgado, y todo tiende finalmente a confluir hacia los costos de la energía, los precios de los commodities. Las economías no aguantan ese ritmo de crecimiento. Por más que uno pueda decir, estamos viviendo un boom y hay que aprovecharlo como país productor, también tenemos que revisar que muchas veces este tipo de situaciones, cuando estamos tan interconectados y dependemos mucho de las compras a nivel global, pues eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ok. Doctor Alejandro, ¿usted sí vio esta inflación también? Pues digamos que sí, comienza a acomodarse esas señales. Fíjese usted que del lado, por ejemplo, del consumo de energía eléctrica en Colombia, que veníamos teniendo unos consumos muy altos, digamos, por encima del 3, del 4%. El año pasado, en los meses, por ejemplo, entre
entre septiembre y noviembre tuvimos los crecimientos por encima incluso de los escenarios altos de proyección de demanda de la Unidad de Planeación Mineroenergética. Hoy en día ya se ve un poquito menor, es decir, estamos viendo crecimientos en el lado de la demanda de energía entre el escenario medio y el escenario alto, es decir, estamos creciendo un poco por debajo del 3%, creo que fue el 3,2 la última cifra que nos dio. Entonces, pues obviamente eso es lo que, usted bien sabe la correlación que existe entre energía y producción, pues lo que uno esperaría es que no crezcamos tampoco tan rápido como crecimos el año pasado en Colombia. Y como decía Carlos, también es el fenómeno que se está viendo a nivel mundial, es decir, los crecimientos como que comienzan a verse afectados y a verse impactados pues, por estos altos precios y por esta presión inflacionaria. Miremos un poco ya el caso de Colombia, aterricemos acá y veamos un poco el tema del carbón. Como mencionábamos un poco al principio, el carbón es uno de los principales productos de exportación y trae pues muchas divisas. Sin embargo, pues ese precio también nos puede impactar porque a diferencia de otros minerales como por ejemplo el ferroníquel, que ese se va a temas solo de exportación, acá este sí tiene además pues una connotación de un abastecimiento local. ¿Cuál es el vaso medio lleno y cuál es el vaso medio vacío en el panorama del carbón, doctor Carlos? Pues lo primero que hay que registrar es que, y yo creo que vale la pena este escenario para decir, miren, el mundo no se puede equivocar y nosotros tenemos que ser conscientes que descarbonizar no es acabar con el consumo de carbón. Descarbonizar es disminuir los niveles de emisiones de carbono. Y las matrices, yo creo que Alejandro lo puede explicar de mejor manera, no solo la matriz eléctrica, sino la matriz productiva, tiene una base fuerte y de sustento en la utilización del carbón. Colombia consume anualmente, internamente, cerca de 16 millones de toneladas de carbón, más o menos unas 8 millones de toneladas que se consumen entre generación e industria y aproximadamente 7, 8 millones de toneladas que se consumen de carbón metalúrgico para la producción industrial del coque y para las exportaciones de carbón metalúrgico crudo. ¿Qué está sucediendo? La mayoría de esa producción interna proviene de la pequeña minería del interior del país. Es decir, un industrial tiene 100 pequeños proveedores para garantizar sus 200 o 300 mil toneladas de consumo. Llámese una ladrillera grande, una cementera o una térmica. Usted le pregunta una térmica y la térmica dice yo tengo 50 o 60 pequeños productores mineros. ¿Qué está sucediendo con ese carbón? Que ese carbón hoy se está pagando muy bien para exportar. Entonces, la mayoría de esos carbones, a través de comercializadores internacionales, se está acopiando para exportarlo. Y la posibilidad de conseguir carbón para el consumo externo para el consumo interno está supremamente restringida. Las térmicas se están viendo en problemas para conseguir el carbón necesario para mantener sus plantas prendidas y garantizar su abastecimiento, y mucho más la industria que utiliza carbón. Ese es un tema de mercado, es un tema de que si afuera me están pagando más que lo que me están pagando adentro, pues el titular minero o el pequeño productor minero decide tomar la opción que le dé un mejor precio. Pero sin lugar a dudas eso genera un efecto, un impacto sobre la producción nacional que todavía estamos revisando con el gobierno nacional hasta dónde eso nos podría llegar a frenar el tema del crecimiento económico nacional. Doctor Alejandro, a propósito de lo que dice el doctor Carlos sobre un poco esa matriz, en el caso de las generadoras térmicas en Colombia, ¿cuánto es a gas, cuánto es carbón? ¿Cómo es un poco esa composición y cuál es el papel que cumplen ellas en toda esta matriz energética en Colombia? Brevemente, por favor. Carlos, sí, mira, el punto es el siguiente, digamos, de los 17.800 megavatios que tenemos de capacidad instalada, un 70% es hídrico. El otro 30% está basado en fuentes térmicas, tanto gas como carbón. Carbón básicamente representa el 10% del total de esa matriz de generación que tenemos en el país. Sin embargo, el carbón juega un papel muy importante, pese, digamos, a que solamente tiene el 10, juega un papel muy importante por dos elementos. En el corto plazo, digamos, en el lado de la bolsa, de los precios de energía del día a día, el carbón es el primero que le pone el techo
al recurso hídrico. ¿Qué significa eso? Que los hidráulicos, pues si tienen, digamos, buena agua, nunca se van a poner por arriba del carbón en términos de precio, sino que tienen que aguantarse hasta esas ofertas de los generadores a carbón, que más o menos hoy en día están entre unos 180 y 230 pesos, pues como les digo, con carbón estoqueado desde antes de estos incrementos en precio tan fuertes. Por el otro lado, cuando estamos viendo ya el efecto desde el punto de vista en contratos, el carbón es referente para los contratos de mediano y largo plazo. ¿Qué significa esto? Al igual que en el día a día, el hidráulico no va a vender energía a mediano y largo plazo por encima de lo que le ofrecen las generadoras a carbón, que puede estar del orden de unos 210 pesos por kilovatio hora, 210, 220 pesos más o menos. Entonces, con ese rol que tiene el carbón, como digamos, como de contener el tema de precios, sí hay una preocupación, porque digamos que si a mí me costaba la tonelada 180.000 pesos de carbón, hoy en día estamos hablando que se consigue en el mercado nacional, cuando se consigue cercano a los 500.000, 570.000 pesos por tonelada, pues obviamente eso va a tener un efecto desde el punto de vista en el corto plazo, en los precios de bolsa, y ya pensando un poco más en el largo plazo, si los precios se mantienen obviamente altos, pues la señal de contratos también cambiaría. Las cifras que nosotros tenemos rápidamente es que si digamos que la bolsa de energía, si se incrementa 100 pesos, el efecto, digamos, en tarifa al usuario final residencial, digamos, sería del orden más o menos de un 2% por cada 100 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día existen unos contratos que ya están, que representan el 90% de la demanda que se consume, de la energía que se consume en el país, y el otro 10% es bolsa. Pero en la medida, como les decía, que los precios se mantengan, pues obviamente la señal de contratos cambiaría y por cada 10 pesos que cambien contratos, ahí ya el efecto es exactamente igual, es el 2%, el 2% que se transmitiría al usuario. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viendo. Podría darse una presión desde el lado de precios de energía si se mantiene pues la tendencia de precios hacia adelante. Ok. Y solo para redondear, doctor Alejandro, ese aumento a una persona común y corriente del estrato 4 que no tiene subsidio, ¿eso qué le puede significar? Eso representa más o menos, Carlos, en el caso de los 100 pesos de bolsa, representa más o menos un aumento de unos 10, 15 pesos, ¿sí? Frente a lo que está pagando por kilovatio hora. Hoy en día, digamos, el kilovatio hora puede estar del orden de unos 650 pesos. Entonces, como te digo, podría ser un 2% de aumento en esa tarifa que está pagando el usuario final por cada 100 pesos que aumente la bolsa, digámoslo así. Doctor Carlos, usted mencionó ahora que, pues obviamente uno vende al que mejor le pague y si le están pagando mejor afuera, pues obviamente la gente va a empezar a exportar. ¿Cómo estamos atendiendo el mercado local, sobre todo para las térmicas que representa el doctor Alejandro o para la industria nacional en materia de cementeras o demás? ¿Qué está pasando ahí? Esto es libre juego de oferta y demanda. Claramente el carbón tiene unos contratos de concesión que le permiten al concesionario decidir a quién le vende y en qué condiciones le vende. De tal manera que lo que nosotros estamos haciendo como gremios en conjunto con ANDE es tratar de unir puntas. Y unir puntas es, aquí están los consumidores, aquí están los productores, ¿quién nos ayuda para garantizar un abastecimiento económico, digamos, rentable para todos en lo que requiere el consumo nacional? Y un poco esas conversaciones se están dando ahí con los cementeros, con los ladrilleros, con las térmicas, pero no es tan sencillo. Yo creo que estamos explorando la posibilidad de ampliar la capacidad productiva del departamento de Córdoba, que es mediana minería, que tiene en este momento una producción de unas 2 millones de toneladas. Tiene la posibilidad de ampliarse, son carbones distintos, que además traer carbones de Córdoba hacia el interior nos genera unos costos de flete mayores, pero que dada la necesidad hoy, seguramente Córdoba puede ser el gran salvador de la economía nacional, les digo yo a los industriales productores del carbón de Córdoba, pero luego se nos empieza a presentar otro problema y es el problema logístico. Listo, garantizo una fuente de abastecimiento que esté en capacidad de pensar en contratos de mediano y largo plazo de abastecimiento aquí hacia los productores, porque no se trata, y nadie va a decir, yo le meto más maquinaria a mi mina para garantizar un mayor abastecimiento para las cementeras y para las térmicas, pero en 3 meses usted me va a volver a llamar. Yo necesito contratos de mediano y largo plazo, necesito contratos de por lo menos un año para poder garantizar estabilidad económica de mis procesos mineros. Luego, cuando solucionamos eso, cuando nos ponemos de acuerdo, decimos, ok, eso toca traerlo en camiones.
y como hay una presión por exportar por los precios, pues los camiones están saliendo del interior del país hacia puerto. Entonces, ¿cómo redirecciono yo una cantidad de camiones que vayan del interior hacia Córdoba y de Córdoba hacia Boyacá, hacia Nopsa, hacia Paipa, para garantizar ese abastecimiento? Pues es algo muy complejo. Nosotros como gremios y en conjunto con el gobierno nacional estamos tratando de sentar a todos en la misma mesa. Es un tema de mercado, no es fácil, pero estamos tratando de generar esas sinergias entre las diferentes puntas de consumidores y productores. Solo para redondear algo que usted acaba de mencionar, y es, pues yo puedo meter más camiones y retroexcavadoras o lo que necesite, o darle mayor profundidad a mi operación minera para sacar más carbón. ¿La gente está dispuesta a invertir más, las empresas hoy aprovechando este boom, o son conscientes de que esta incertidumbre y volatilidad pues es muy riesgoso ponerse a invertir? Es que es demasiado riesgoso porque usted dice, bueno, listo, yo amplío mi capacidad de producción, digamos, de una mina de mediana minería que hoy está produciendo 200, 300 mil toneladas y yo le meto $1 millón en maquinaria y puedo irme hasta las 600 mil toneladas de producción de carbón, que es mediana minería, tengo mi licenciamiento ambiental, tengo mi PTO y en 3 meses los precios caen y yo voy a tener que estar rogándole a los espacios del interior del país que me reciban el carbón al precio que ellos quieran ponerme. Es una condición de mercado y yo como pago lo que yo me comprometí en la ampliación de la mina. ¿Cómo voy a hacer para eso? Entonces, lo que se está diciendo es, pensemos en generar unos nuevos mecanismos de mercado que tengan una variable de mediano y largo plazo. Yo me comprometo a ampliar mi capacidad productiva, pero si usted me garantiza la compra, por lo menos durante un año, dadas unas condiciones de mercado que tenemos que negociar. De resto, yo no le voy a solucionar, dicen los mineros, su problema hoy para que usted mañana no me vuelva a recibir carbones o me quiera poner un precio que no es para nada competitivo. Ok, ok. Doctor Alejandro, las térmicas tienen un papel protagónico en esta matriz energética, en especial cuando hay periodos secos. En este momento, pues nadie tiene problemas porque está lloviendo mucho, los embalses están en buenos niveles. Sin embargo, la pregunta es, ¿usted ve alguna amenaza de un fenómeno del Niño latente? Pues Carlos, mira, la verdad es que, digamos, para este año no se ve. Ahora, las condiciones climáticas son muy difíciles de predecir, como decía Carlos, yo no tengo la bola de cristal, pero digamos, cuando uno mira las agencias internacionales, hoy en día la probabilidad más alta que tenemos en este primer semestre, digámoslo así, es de condiciones niñas, condiciones neutras. En segundo semestre ya digamos que se está viendo un poco más la tendencia hacia condiciones neutras o la probabilidad pues de condiciones neutras. Sin embargo, ahí hay un elemento que incide mucho y es cuánto tiempo llevamos desde el último niño. Digamos que cada vez la probabilidad es más alta de que nos ocurra un fenómeno del niño. El último que tuvimos fue en el año 2015-2016 digamos, si nos paramos en ese momento, en 2015, a mitad de año nadie veía nada. Digamos, no se veía ninguna sequía alarmante, no se veía, las probabilidades de las agencias internacionales eran neutras. Y cuando ya llegó el tema hacia septiembre fue que esto se vino muy fuerte. De esto no es para decirles ni asustarlos ni mucho menos, pero digamos que las condiciones climáticas pueden cambiar relativamente rápido. Entonces, hasta el momento no tenemos lío, digamos que tenemos unos niveles de embalse relativamente altos. Eso nos daría, digamos, como la tranquilidad de poder llegar otra vez al mes de noviembre con un embalsamiento relativamente bueno y poder enfrentar el próximo verano, que sería el normal, pues que es entre diciembre y marzo del próximo año. Aquí, digamos, la preocupación es si comienza a dejar de llover un poco y no tenemos pues la generación térmica de forma competitiva, pues con unos precios competitivos, el problema es lo que hablábamos ahorita, la presión que podemos tener desde el lado de unos mayores precios en bolsa y en el mediano y largo plazo en contratos. Ok. Doctor Carlos, ¿carbón hasta cuándo? Es decir, ese discurso de descarbonizar y de empezar a desescalar las producciones de carbón y demás, nos agarra ahora con una alta demanda y una posibilidad de que esto pueda durar en el tiempo. ¿Carbón hasta cuándo o cómo empezar a manejar el carbón para que se convierta en un insumo permanente en todo el tema de energía y generación de energía? La transición energética tiene diferentes puntos de vista y de interpretación, depende de donde usted esté parado. Nosotros estamos parados en un país
con una riqueza enorme en recursos minerales y fundamentalmente en carbón. Estamos hablando de unos recursos de más de 16.000 millones de toneladas en recursos, en prácticamente en todas las regiones del país y con más cerca de 5.000 millones de toneladas en reservas. Carbón tenemos, no tenemos es capacidad productiva y asegurados los mercados, pero carbón tenemos para nosotros poder pensar en una transición energética global en donde va a seguir existiendo una demanda. Estamos hablando hacia 2040, hacia 2050, una demanda de cerca de 18.000 millones de barriles de petróleo equivalente, que con que va a bajar la participación del carbón en la matriz energética global, pero va a haber una mayor demanda de energía. Eso significa que a 2050 vamos a seguir con un consumo global de carbón de cerca de 7.800 a 8.000 millones de toneladas de carbón. Y mientras que el mundo siga demandando carbón, Colombia puede ser un suministrador confiable. ¿Cuánto? Mínimo. Es que realmente nosotros estamos exportando 60, cuando más 70, 75 millones de toneladas toneladas de carbón al mundo, a un mundo que consume 8.000 millones de toneladas. O sea, realmente somos marginales. Lo que pasa es que si usted le quita eso, la producción y el consumo de China, que son 3.800 millones de toneladas, se queda con una parte que es más o menos la mitad, 4.000 millones de toneladas al año. Pero eso es muchísimo todavía. El mundo sigue demandando carbón, va a seguir demandando carbón porque es una fuente confiable y de hecho nosotros hemos venido manifestando que precisamente la garantía de poder ampliar la capacidad de producción de energía y de producción industrial a base de energías renovables depende de que haya un sustento fuerte frente a unas energías que son intermitentes como las renovables, dependemos del sol y dependemos del viento. Esa garantía se llama carbón. ¿La discusión cuál es? ¿Cuál es el mejor uso que le podemos dar a los combustibles fósiles? Aquí la discusión es generar, adaptar e incorporar tecnologías que nos permitan unos procesos de combustión mucho más eficientes, que generen menos emisiones. La discusión está en las emisiones de carbono. Y en ese punto estamos nosotros hacia afuera. Hacia adentro. El combustible de respaldo para garantizar la estabilidad en el sistema energético nacional, en el sistema eléctrico, en el sistema de producción, es el carbón y lo tenemos. Nosotros no podemos entregar la soberanía energética nacional sobre energéticos que no tenemos, que seguramente nos va a tocar importar si esa es la decisión de marcar nuestra matriz energética en unos combustibles que no tenemos y que ya lo estamos viendo. Rusia garantizó con gas el 38% de abastecimiento que venía de Rusia, perdón, Europa, que venía de Rusia, y hoy el problema es enorme en la matriz eléctrica de Europa por depender tanto de gas, de gas importado. Ok. Doctor Alejandro, en el caso de la energía en Colombia, el país ha hecho un esfuerzo muy interesante en todo este proceso de transición energética y de desarrollar energías renovables no convencionales. Sin embargo, uno oye algunos comentarios sobre la disponibilidad que vamos a tener de esa energía y la entrada en operación de esos proyectos eólicos y solares que se están construyendo particularmente en la costa caribe del país. ¿Cómo van esos proyectos? Pues Carlos, mire, digamos que mirando los compromisos de nueva capacidad del año 2019, tanto de la subasta de cargo por confiabilidad como de la subasta de contratos de largo plazo de ese año y la subasta de largo plazo del año pasado, digamos que lo que uno ve es lo siguiente: este año debería estar entrando dos plantas de generación térmica, que son el cierre de ciclo de Termocandelaria con 250 megavatios adicionales y Tesorito con 200 megavatios adicionales, que son dos plantas que utilizan gas natural. Adicionalmente, pues lo que todos esperamos es que entren por lo menos las dos unidades iniciales de Hidroituango, que eso sumaría 600 megavatios de nueva capacidad hídrica. Luego, digamos que tenemos un poco ahí pues ahí hay una incertidumbre en el lado de Ituango. Esperamos que en octubre ya comience el tema de pruebas y esté en operación pues para cumplir sus obligaciones el 1 de diciembre de este año. Luego, digamos que los compromisos que vienen desde el lado eólico, que es básicamente lo que está ubicado en La Guajira, dependen mucho de la línea colectora. Esta línea, digamos que sí ha tenido unos retrasos importantes
y lo que se espera es que entre más o menos hacia el año 2023, 2024. Entonces, digamos, ahí tendríamos un rezago por el lado eólico. Y lo solar, digamos que no depende, pues no depende de esa línea de conexión. Y más o menos ahí tendríamos unos 600 megavatios solares que estarían entrando más o menos hacia el año 2000, a finales de este año, comienzos del otro. Entonces, digamos que es relativo el tema. ¿Qué estamos viendo nosotros? Del lado de la energía firme, lo que estamos viendo es que tenemos energía firme para el próximo año, para 2023 y 2024. Sin embargo, el año 2025 ya ese balance entre oferta y demanda de energía firme se estrecha mucho y estamos viendo que ahí no tendríamos casi nada excedente. Entonces, digamos, el llamado que se le ha hecho al gobierno nacional es la necesidad de hacer una nueva subasta de cargo por confiabilidad con miras a entrar en el año 25-26 o 26-27. Y eso nos daría pues los tiempos suficientes pues para poder llegar y atender ese incremento pues de ese crecimiento de demanda que se estima que venga hacia adelante. Volviendo un poquito a la pregunta que le decías a Carlos, a Carlos hacia atrás, frente al tema, digamos, del uso de carbón, hay un tema bien importante allí. Digamos que yo creo que toda esta problemática que estamos viendo a nivel de Europa y demás, yo creo que sí va a ser como repensar un poco el rol del carbón dentro de las matrices de generación eléctrica en los diferentes países. Y un elemento que es fundamental, digamos, es quiénes son los que están produciendo o tienen capacidad de poder construir y digamos que proveer los equipos para esas plantas a carbón de tecnologías ultracríticas y supercríticas. Las grandes empresas, los proveedores usuales, pues los Siemens, los GE, etcétera, etcétera, han tomado la decisión de no continuar con carbón. El único que está pensando en continuar por líneas de producción pues, de estas termoeléctricas es China. Entonces, pues ahí hay un elemento que nos toca, pues que el mundo va a tener que pensar es si va a seguir proveyendo buena tecnología para el uso de carbón o no. Y el tema de financiamiento, pues que cada vez es más complejo, pero digamos que un país como el nuestro sí debería tomar un poco más como la línea, pues de un China o de un India, donde dice, mire, yo tengo carbón, tengo unas reservas importantes, hay buena tecnología para hacerlo. Yo creo que nos toca seguir pensando en el carbón hacia adelante en la matriz nuestra para dar, digamos, ese sustento que decía Carlos, ese sustento y ese soporte a la generación intermitente y variable que son las tecnologías renovables. Voy a volverme a su primera respuesta de este segmento, cuando me estaba mencionando lo de los proyectos de energías renovables y demás. Con ese panorama, ¿usted ve alguna amenaza de racionamiento o no? No, digamos que, como te decía, yo creo que digamos que tenemos unos excedentes de energía firme relativamente buenos para el año 2022, 2023 y 2024. Digamos que más o menos el excedente que estamos viendo o que con las cifras de la CREC se ven para el año 22-23 es más o menos como del 6.3%. Y para el siguiente año más o menos como del 3.8%. Es decir, tenemos un excedente de capacidad para los próximos 2 años, 22-23, 23-24, donde ya el tema se reduce y se aprieta muchísimo y el excedente es casi el 0.3%, es el siguiente año que es el 24-25. Entonces, por eso digo que nos toca seguir hablando de este tema para que el gobierno abra una convocatoria, una subasta de cargo, pero yo no vería riesgo en los próximos años porque tenemos la capacidad instalada suficiente para atenderlo. Obviamente, como siempre en un fenómeno del niño, pues nos vamos a apretar, nos vamos a estresar el sistema, pero para eso está la energía firme, para eso están las térmicas, pues para dar el soporte suficiente que necesita la demanda en términos de energía. El doctor Alejandro se me adelantó a una pregunta que le quería hacer para finalizar al doctor Carlos, y es, ¿qué tanto estamos dispuestos o qué tanto el mercado, el sector financiero está dispuesto, gracias a estos nuevos precios y un poco a esta nueva visión del carbón, a apostarle a proyectos de carbón en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo? ¿Usted cómo está viendo un poco ese escenario? Es que eso lo explicaba Alejandro, también hace parte de la presión que existe hoy sobre el incremento de la oferta y una demanda, el incremento de la demanda y una oferta que se quedó estancada. Es que ya las grandes multinacionales de carbón no están invirtiendo en nuevos proyectos porque sus corporativos o sus fuentes de financiamiento ya no les permiten invertir en carbón. El escenario que estamos viendo hoy es que la estrategia global de cambio climático va a tener que repensarse
y al repensarse se va a tener que empezar a hablar de nuevo de hacia dónde vamos con la matriz eléctrica, con la posibilidad de crecimiento económico de los países, sobre todo en vía de desarrollo, con unas matrices energéticas mucho más baratas, que son las que garantiza un energético como el carbón en cualquier tiempo, de tal manera que seguramente esa discusión se va a tener que volver a dar y los bancos van a tener que volver a pensar en financiar proyectos de carbón, porque hoy no hay quien financie nuevos proyectos de carbón. Ok, muchísimas gracias, doctor Carlos. Pues quiero agradecerles al doctor Alejandro, al doctor Carlos, que nos hayan acompañado, porque esto, a veces uno piensa que las cosas son tan distantes, pero estamos tan interconectados que cualquier cosa en el mundo ya nos está afectando y nos está afectando dramáticamente. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación, doctor Alejandro y doctor Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos los televidentes. Carlos, a ustedes por la invitación, muchas gracias, muy amables. Mil gracias a ustedes por acompañarnos en esta charla. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas, en semana.com y en nuestras redes sociales. Nos encontramos la próxima semana. Mil gracias.